Y a aquellos economistas de la oposición que en el último mes y medio, hoy me contaba, les voy a contar una intimidad. Hoy un funcionario del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, digamos, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido: qué poco patriotas tus colegas de la oposición. Casi con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina, porque creemos en construir. Y nuestro camino, como muestran estas 6.500 obras en marcha, tiene que ser la de construir. Escuchaba a Sergio Massa y me fui a buscar la definición de quinta columna. Quinta columna es una expresión que se utiliza para designar, en una situación de confrontación bélica, a un sector de la población que mantiene ciertas lealtades hacia el bando enemigo debido a motivos religiosos, económicos, ideológicos o étnicos. El comportamiento que describe el ministro de Economía de economistas de la oposición se parece mucho al comportamiento de esa quinta columna. Y habla de lealtades, ¿no? Y hay gente que mantiene lealtades a un sistema de cosas que tiene un dominio extranjero, claramente, que son las finanzas. Argentina depende, y el mundo depende, de un sistema financiarizado. Este es el capitalismo de valorización financiera, donde Estados Unidos ejerce desde ya una influencia económica y política muy relevante, muy relevante. Hay algo de cínico en esto de que funcionarios del Fondo Monetario Internacional, insisto, organismo que está hegemonizado, si se quiere, por los Estados Unidos, le plantea a Sergio Massa: miren que acá vinieron economistas argentinos de la oposición a decir que los hagamos sufrir, que descarguemos sobre la Argentina las 7 plagas. Bueno, alguna vez Domingo Felipe Cavallo lo hizo, ¿no? Se lo hizo Alfonsín, y la verdad es que así no fue a todos y a todas. A Cavallo le fue bien. El Cavallo fue ministro de Economía al menos durante muchísimo tiempo, y hasta alguna vez pensó que podía llegar a ser presidente. Pero a la gente le fue muy mal, ¿no? El neoliberalismo en la Argentina, que llegó también de la mano de Domingo Felipe Cavallo y Carlos Menem, fue un sistema que generó mucha exclusión de la que todavía hoy estamos tratando de hacernos cargo como país y ver de qué modo se la remedia, de qué modo se la combate. Y la verdad es que allí, cuando uno piensa en el quinta columnismo, a veces se indigna porque dice: ¿cómo puede ser que vayan argentinos a hablar mal de la Argentina en el exterior? Yo quiero dar un ejemplo sobre lo que ocurre habitualmente con los estadounidenses, funcionarios estadounidenses que van al exterior, ¿sí? Los funcionarios estadounidenses hablan del presidente, no importa si es demócrata o si es republicano, como mi presidente. No es el presidente de los otros estadounidenses, los que yo no quiero. Es mi presidente. Por supuesto que uno no los quiere poner como modelo de nada, pero sí es una forma de pararse frente a las cosas, ¿no? Uno cuando va afuera es la historia de su país. Uno cuando va afuera es la historia de su nación, de su pueblo. Las autoridades legítimamente constituidas son las autoridades legítimamente constituidas que tenemos. Entonces, es verdad que uno va afuera y uno representa a la Argentina, quiera o no quiera. Cuando hay argentinos que van al exterior y dicen: la Argentina es un país desastroso, o
o no le hagan caso al gobierno, destruyan en la medida de lo que se pueda las posibilidades económicas del país, porque así venimos nosotros, y nosotros vamos a gobernar como ustedes quieren que gobernemos, que al fin de cuentas es quizá lo que le va a decir un Laspina, un Pratgate, digo, distintos economistas que consideran que la verdad siempre está en Washington. No importa lo que pase, no importa la circunstancia. El futuro del mundo para ellos sigue estando en Washington, no importa China, no importa Chuan, no importa el mundo que se viene, no. Para ellos que se formaron en la Guerra Fría y que creyeron ver en la caída del muro de Berlín el fin de la historia y la supremacía definitiva y para siempre de los Estados Unidos y el sistema capitalista y de valorización financiera, bueno, Washington sigue siendo algo así como, y perdón por los musulmanes, la Meca. Sigue siendo la Meca de todo. Allí está la verdad. ¿Sí? Uno levanta el Capitolio y está la verdad. Levanta la Casa Blanca y está la verdad. Levanta el monumento a Washington y está la verdad. Encuentra la verdad. Levanta el monumento a Lincoln y está la verdad. Se cruza el cementerio de Arlington y ahí está la verdad también. Tienen un amor exagerado por las cosas foráneas, ¿no? Nosotros necesitamos realmente otro tipo de argentinos y argentinas. Quiero decir, el país necesita gente que la quiera. Esta es la realidad. Una tesis que yo tengo hace mucho tiempo, que si nosotros tuviésemos más argentinos y argentinas que amaran a su país, la Argentina sería más grande de lo que es, sería más bella de lo que es, y sería más inclusiva e igualitaria de lo que es. Pero nos hace falta amor por la patria, porque si nosotros no amamos el país en el que nacimos, si no consideramos que somos parte de una historia y que tenemos un destino, y que ese destino es asegurar para las generaciones que vienen un bienestar que a nosotros se nos ha dado por momentos y a nosotros se nos ha quitado, pero que ciertamente nuestro desafío como nación es asegurarle a los pibes y las pibas del futuro que vivan en un país del que se sientan orgullosos. Un país por el cual nos sintamos orgullosos cuando gana la Argentina, pero también cuando ponemos un satélite en el espacio, pero también cuando ganamos un mundial de matemáticas, pero también cuando exportamos un reactor nuclear, pero también cuando inauguramos una nueva universidad, pero también hay tantas cosas de las cuales sentirse orgulloso. Hace poquitos días hablábamos del gasoducto, ¿no? Y sin embargo, el dato es que no solamente casi siempre tratan de hacernos sentir vergüenza del país en el que nacimos, sino que hay gente que insiste permanentemente, estos economistas que describía recién, por ejemplo, Massa, ¿no? Que van al exterior y hablan pestes de la Argentina. Y lo único que producen, por ejemplo, en los funcionarios del Fondo Monetario o en los funcionarios de Washington, es una gran pena, es una gran piedad o compasión, si se quiere. Porque ellos más que nadie saben que cuando un país hace eso, o hay gente de un país que hace eso, ese país está entregado. Está entregado a ser colonia, está entregado a hacer lo que le dicen. Tienen la mitad de la batalla colonial ganada cuando advierten que hay argentinos y argentinas que van a hablar mal de su país y que piden las 7 plagas para su país al exterior. Eso a mí me avergüenza. A mí me avergüenza. Quisiera en ese sentido reivindicar, no desde un falso nacionalismo, pero quisiera sí reivindicar a generaciones de argentinos y de argentinas que se han roto la espalda para hacer de este país un país más grande, un país mejor. Y a los cuales se le hubiera caído la cara antes de hablar mal de su país frente a potencias extranjeras, frente a funcionarios de otros países, que con el cuchillo y tenedor y poniéndose la servilleta al cuello, están permanentemente observando qué ventaja pueden sacar para su país y de qué manera lo consiguen. No es con argentinos o argentinas pidiendo que sufra su propio pueblo que se va a hacer una Argentina mejor. Al contrario. Esa es la puerta abierta, esa es la quinta columna para que los intereses que predominen sean los extranjeros y no los que nacimos acá.
Y esto es bueno tenerlo claro, porque el proceso político en el que estamos en este momento es un proceso político que está o puede ser leído en clave nacional. No solamente en la clave popular, sino también en la cuestión nacional. Hace falta un desarrollo nacional, ese desarrollo necesita un pensamiento nacional estratégico, y es con un pensamiento nacional estratégico que se va a alcanzar ese desarrollo y a la par generar inclusión. Ese es el gran desafío. Ahora, por fuera de ese pensamiento nacional, están estos que van a golpear la puerta en Washington para pedir que hundan a la Argentina. Por cosas menores, ganar una elección, un puestito, tener un ministerio a cargo, 2 secretarias, un auto. Por cosas menores son capaces de entregar a sus hermanos y a sus hermanas. Esa es la quinta columna. Sus lealtades no están acá, sus lealtades están fuera del país. Sus lealtades no son con el pibe, la piba, primera generación de universitarios que está estudiando, está pudiendo estudiar. Sus lealtades no son con aquellos trabajadores y trabajadoras que han podido construir en tiempo récord un gasoducto que ojalá sea utilizado para bajar el precio del gas en la casa, ¿no? Sus lealtades no están con esos esfuerzos que hace el país. Sus lealtades están con organismos financieros internacionales que en realidad ellos creen que quieren escuchar eso. Les da profunda pena a los funcionarios en Washington escuchar a argentinos y argentinas que se entregan. No nos consideran un país porque a veces esta gente hace creer que nosotros mismos no somos un país. Y ahí es donde quiero recordar una breve anécdota, porque esto que cuenta Massa, yo lo viví. Me tocó alguna vez hacer uno de esos viajes que organiza el Departamento de Estado a Washington, con una previa muy interesante, te dan un curso sobre la historia de los Estados Unidos, luego viajas allá y te llevan a hablar con distintos funcionarios, ¿no? Y era una delegación donde había empresarios, donde había sindicalistas, donde había gente de la universidad, había periodistas también. El espectro ideológico era bastante amplio, y te llevaban a hablar con diversos estamentos, ¿no?, de la vida pública de los Estados Unidos. Estaba, por supuesto, una visita al Departamento del Tesoro, una visita al Pentágono. Tuve oportunidad de estar allí donde hay una suerte de santuario que ellos tienen, donde el avión le pegó en el Pentágono allá en 2001. En el Departamento del Tesoro, donde la funcionaria nos dejó muy claro a los que estábamos allí en esa comitiva, Estados Unidos, o mejor dicho, China tenía los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pero que no se tenía que olvidar que Estados Unidos tenía el ejército más grande del mundo. Y ahí entendí todo. Ahí entendí todo, que la emisión, la no emisión, el déficit, esto es una mentira. Esto es una mentira. Estamos siempre enmarcados en una gran mentira. Porque finalmente el predominio es el del más fuerte. O también el del más perseverante. Yo creo que China tiene una política de perseverancia donde tarde o temprano se van a comer un chow fan, ¿no?, en el mall de Washington, unos cuantos millones de chinos, y los Estados Unidos se habrá enterado ese día que perdió la guerra. Pero lo cierto es que te llevaban a distintos lugares, uno más interesante que el otro, hay que decirlo. Uno se da cuenta ahí por qué mantuvieron la hegemonía durante tantos años también. Y uno de esos lugares era la fundación, la Heritage Foundation, de Otto Reich. Otto Reich nos hizo la vida imposible allá por los años 2000, en el estallido. Y era un intento permanente de cada lugar al que ibas por dejarte claro que por fuera de los Estados Unidos prácticamente no hay nada. En la Heritage Foundation yo vi cómo empresarios argentinos le decían a Otto Reich, le pedían a Otto Reich, ¿por qué no nos invadían? Sí, escucharon bien. Le pedían a funcionarios de los Estados Unidos, a uno de los think tanks más importantes del Partido Republicano, un tipo que fue funcionario de Bush, le pedían que por favor nos invadieran. Eran empresarios argentinos.
fue tal la indignación, me acuerdo que hice rancho con un sindicalista de ASIMRA, el Sindicato de Supervisores Metalúrgicos, y me sentí un poco menos solo. Pero cuando pidió que nos invadieran, el resto de la delegación sonreía o asentía con la cabeza. ¿Cómo no voy a entender lo que dice Massa? ¿Cómo no voy a creer que es verdad? Si yo vi a empresarios de mi país entregando a mi país por 4 monedas, si yo lo vi, ¿cómo no lo voy a creer? Por eso creo que a veces hay que comprometerse. Hace muchos años elegí esa opción dentro del periodismo, que no fuera simplemente pasar, o que este trabajo, con todo lo bueno que tiene, no fuera solamente un trabajo. Y también me dediqué a ver que esa quinta columna existe, que esa quinta columna expresa o se expresa en publicaciones, en hegemonía mediática, en puntos de vista, en miradas editoriales. Y traté desde entonces de dar una gran pelea para descubrir que así como existe esa quinta columna, en la Argentina somos más los que amamos a este país. Y amamos a este país porque quizá en otra época, y esto también, y con esto cierro, quiero decir, en otra época era más sencillo nacer en una familia que no había sido una familia quizá bendecida por una gran fortuna, pero que tenían sí una gran vocación por el trabajo y porque sus hijos estudiaran para que vivieran mejor que ellos. Mi hijo el doctor, eso es tan argentino como el dulce de leche. Y a mí me dio orgullo siempre ver cómo mis padres trabajaban para que yo pudiera cumplir ese sueño. Y me dio orgullo saber que vivía en un país donde eso era posible, porque cuando empecé a viajar por el mundo me di cuenta que eso es inhabitual, que eso no pasa en todos lados. Es mentira que pasa en todos lados. Y me di cuenta que en la Argentina también el peronismo es una escalera social que permite asegurar esa posibilidad, o por lo menos lo hacía hasta hace no mucho tiempo. Yo soy hijo de ese ascenso social que promueve el peronismo. Por eso hablo de esto que hablo. Ahora, yo amo esas cosas. Y creo que no estoy solo. Y me irrita, me descompone y me llena de bronca ver que hay otros y otras que eso, que es el esfuerzo de generaciones y generaciones por hacer de este país un país en el que sus hijos estén mejor, es tirado por la borda por un grupo de inescrupulosos que son la quinta columna de este país. Y que en política, los hemos visto, son los mismos que defendían la vacuna Pfizer. Lo único que le interesaba es que la gente se enfermara y después cuando apareció la plata del laboratorio, vaya a saber qué, empezaron a hablar de la Pfizer, del día de la mañana. La Pfizer tenía bloque legislativo propio en la Argentina. Le costaba al oficialismo mantener su unidad, pero Pfizer en 48 horas se armó un bloque legislativo propio. Y ahí es donde me acordé de la quinta columna. Por eso quería empezar con esto que dijo Sergio Massa, porque puedo asegurar que he visto a argentinos y a argentinas por 4 monedas entregar la integridad de nuestra historia, de nuestro país, de nuestros héroes, de nuestras cosas más amadas. Y creo que tenemos que protegernos de eso, porque yo no creo que ni Estados Unidos, ni el Fondo Monetario Internacional, ni nada que se le parezca pueda hacernos tanto, pero tanto daño como es la vocación por entregarse que tiene esta quinta columna. Estoy convencidísimo de que con Estados Unidos tenemos intereses contrapuestos, que con el FMI tenemos intereses contrapuestos, pero esta quinta columna es nuestro riñón. Está acá. Y sigo convencido también de que la gran batalla que tenemos que dar es una batalla cultural. Es una batalla cultural que nos enseña a amar a aquellos que creemos que viene dado, que llueve, que lo obtenemos porque la naturaleza es o ha sido generosa con nosotros. No vemos las cosas buenas, y si no vemos las cosas buenas de este país, nunca vamos a ver el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que llevó a construirlas. Y si no vemos el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el compromiso, entonces tampoco vamos a ver aquellos que le sacan el cuerpo al país.
aquellos que van y se plantan frente a funcionarios del extranjero y dicen descarguen las 7 plagas sobre su pueblo, sobre nuestro pueblo, porque así vamos a estar mejor. No, vamos a estar peor. La Argentina necesita gente que la quiera. Y gente que la quiera mucho. Porque acá vive lo más amado que tenemos. Y es probable que si no pasa ninguna cosa rara, destierros, exilios, recuerden cómo terminaron nuestros héroes, también nuestras cenizas o nuestros huesos vayan a parar a este suelo. Por lo tanto, el primer mandato que tenemos es defenderlo. No hablar mal de la Argentina, donde hay que hablar bien. No generar más dolor del que la Argentina tiene por la exclusión generada por esas políticas que defienden estos inescrupulosos, que son la quinta columna de un sistema financiero que muchas veces trata de arrodillarnos. Pongámonos de pie. Tenemos la oportunidad. La patria hay que defenderla. Sin patria no hay hogar. Y sin hogar no hay nada. Vivimos a la intemperie. Así que le creo cuando el ministro dice lo que dice, porque yo los vi. Y saben que no solamente los vi, no me olvidé de quiénes eran. Un país unido por la radio.